Listo. Ahí les voy a grabar. Y ustedes saben que este semestre cambiamos el orden. Esta es la última parte de la materia. Sin embargo, ahora la estamos viendo a la mitad del semestre. El semestre pasado, esta parte no la pudimos explicar bien. ¿Por qué? Porque hubo paro. eh, Después, cuando no hubo paro, hacían asamblea siempre los viernes. Después, un único viernes que pudimos tener clase, se fue la energía y fuera de eso Ay, aparato. estaban, bueno, haciendo una reparación. Muchachos, pueden apagar el micrófono para que no haya mucha interferencia. Cuando van a hablar, lo abren. Por favor. Entonces, por favor, uno de los muchachos de Telemática 2 me dijo, profe, pero esa capa debería explicarla mejor. O sea, me dio durísimo. El semestre pasado no lo pudimos explicar como se debería por lo que les estoy contando. Y este semestre pues lo vamos a hacer virtualmente. Vamos a ver cómo nos va. Esperemos que bien. Capa de transporte, muchachos. Es decir, nuestro objetivo es estudiar las redes de datos. Las redes de datos, las redes de datos pertenecen al área de las telecomunicaciones y dentro de las telecomunicaciones está la torre OSI. La torre OSI maneja 7 capas que ustedes ya las estudiaron con la profesora Aura María, ¿cierto? El modelo de referencia es el que se usa en la industria, allá afuera, pero a la hora de implementar lo que usamos es TCP/IP. La arquitectura TCP/IP se mapea o se hace el equivalente con la torre OSI. Entonces, cada que yo les pregunte en un examen, en algo, a qué capa pertenece, no estoy preguntando en la arquitectura TCP/IP, estoy preguntando en la torre OSI. Entonces, la capa que acabamos de estudiar, que terminamos y que sacaron muchos 5, y sea de paso, felicitaciones muchachos, pertenece a la capa 3. Con la capa 3, Gracias. con la capa 3 prácticamente podemos montar una red, si ustedes se dan cuenta. Es decir, tenemos los hierros o los fierros o los elementos o los instrumentos. Pero una red, ¿de qué me sirve? Eso no sirve de nada, eso está ahí como algo muerto. Lo importante es montar sobre las redes servicios. ¿Y para qué monto servicios? Pues para facilitar la vida del ser humano, ¿cierto? Para cuestiones de ocio, para cuestiones de aprendizaje, para cuestiones de investigación. Para eso yo monto los servicios, para cuestiones de comunicaciones, por ejemplo. Algunas solo la usan para ocio en altas horas de la noche, pero bueno. Entonces, la capa que está inmediatamente encima de la capa 3 es la capa 4, ¿no? ¿Qué cosas? La capa 4 está manejada por 2 protocolos principalmente, que son el protocolo TCP y el protocolo UDP. El protocolo TCP y el protocolo UDP. Bueno, voy a pasar diapositivas, vamos a ver qué dice aquí. Capítulo 7, nosotros no estamos en ningún capítulo 7. Entonces nos dice, ¿cuál es el rol de la capa de transporte? El rol de la capa de transporte dice, la habilitación de aplicaciones en dispositivos para establecer la comunicación. Habilitación de aplicaciones. Entonces observen la figura, por favor. A ver, cojo esta cosita, creo que era. Sí. Observen, ¿no? Perdón, muchachos, La capa de aplicación descansa sobre la capa de transporte. Miren, que esta es la capa 4, es decir, en la arquitectura o en el modelo mejor TCP/IP, no tenemos acá la capa 5, ni 6, ni 7. Lo que tenemos sobre la capa de aplicación son protocolos. Dentro de esos protocolos yo ya les he nombrado varios. Por ejemplo, el DNS. Por ejemplo, bueno, entonces, manos a la obra. Diego Fernando, ¿qué es DNS? Diego Fernando Alayón.
Te escuchamos atentamente. A ver, DNS era el que traduce los nombres de una IP a un nombre, una dirección, como un, ¿sí o no? Sí, A sí, una sí, página web. Diego. Sí, sí, Diego, me sirve lo que decís porque eso quiere decir que tener la idea general, luego tocará refinarlo. Sí, Las eso es servidor de nombres de servidor, dominio, creo que es. correcto, Diego, muy bien, servidor de nombres de dominio, lo que hace es que permite traducir entre una dirección IP y un nombre, y entre un nombre y una dirección IP. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo sería FTP. FTP es un protocolo que permite la transferencia de archivos. Otro sería HTTP. HTTP es el protocolo para que permite navegar, ¿cierto? Muy bien, entonces miren que en este modelo TCP/IP las aplicaciones en general están representadas por protocolos. Pero nuestro objetivo es la capa de transporte. Dice que es la habilitación de aplicaciones, ¿cierto? O sea que esto ya se encarga de extremo a extremo. Bueno, continuemos. Uy, mamá, a ver, vamos a ver qué dice esto. La capa de transporte es responsable del establecimiento de una sesión. Excelente. Entonces, la capa de transporte se encarga de establecer sesiones, como lo que estamos haciendo hoy. Hoy lo que tenemos es una sesión de comunicación temporal entre dos aplicaciones y de la entrega de datos entre ellos. Usa, a nivel de capa 4, usa o TCP o UDP. El primer error y el primer donde se tiran el parcial es ¿qué significa TCP? TCP es un protocolo de control de transmisión, no es de transporte, como aparece mal traducido en muchos libros. Trabaja en la capa de transporte, pero lo que significa la sigla es protocolo de control de transmisión. Y el protocolo de datagramas de usuario, UDP. No ir a confundir UDP con PDU. PDU es el nombre que se le da a cada segmento, a cada trozo o a cada unidad en cada una de las capas, ¿cierto? En cada una de las capas. Ya sabemos que a nivel de capa 3 se llaman paquetes. A nivel de capa 4, ¿cómo se llaman, Daril? Siempre le hacemos esta pregunta a Daril. ¿Estará por ahí? Bueno, si no está Daril, entonces preguntémosle a Johnny Alejandro. Johnny Alejandro, No sé. ¿tampoco está? Johnny, ¿estás? Sí, Julián, profe, no sé. ¿no sabes? Eran tramas. Ana, no, ya ni sé qué les pregunté. ¿Cómo se llamaba eso en capa 4? Ajá, Ok, ¿cómo se llama en capa 3. capa 4? Bueno, en capa 3 se llama, Los puertos. en capa 4 los puertos, no sé quién hablaría, pero... O datagramas o segmentos. Juan Pablo. Exacto, muchachos, esa es la respuesta para todos. La PDU de capa 4 se llama datagramas y segmentos. Ojo, cuidado que les explico. La PDU, cuando yo utilizo TCP, se llama segmento. La PDU, cuando yo utilizo UDP, se llama datagramas. ¿Listo? Primera cosita que para aprender hoy. ¿Cómo se llama las PDU de capa 4? La respuesta no es única. Son dos. La PDU de capa 4 se llama segmento si utilizo TCP y datagrama si utilizo UDP. Muy bien. Principales responsabilidades de los protocolos de la capa de transporte. Va a seguir las comunicaciones individuales entre aplicaciones en los hosts origen y destino, segmentación de datos para la manejabilidad y el reensamblado de segmentos de datos en flujos de datos de aplicación en el destino, identificación de la aplicación apropiada para cada flujo de comunicación. Bueno, se supone que esta es una clase virtual, se supone que yo tengo que ser un poco más eficiente. Entonces, eh, si voy muy rápido me dicen, si voy muy lento también. Entonces, dice que esta capa esta capa 4 debe hacer cosas como multiplexar.
¿Por qué debe multiplexar, muchachos? Debe multiplexar porque si yo, Wilmar Campo, estoy haciendo esta videoconferencia y mi familia que está aquí usando Internet, no tendrías acceso a Internet si no hay un proceso de multiplexación. ¿Por qué? Porque yo estoy enviando información de manera continua. ¿Por qué? Porque la pantalla de mi computador se está compartiendo de manera continua, mi voz, las intervenciones de ustedes. Es decir, yo me apoderaría de todo el ancho de banda. Y entonces el resto de mi familia quedaría sin internet. Entonces lo que hace es que se multiplexa. Es decir, en un pequeño instante de tiempo envío yo información, en otro instante de tiempo otro individuo de mi familia, en otro instante de tiempo otro individuo de mi familia. Se está multiplexando. Bueno, ejemplo 1, ejemplo 2. Miren la diapositiva. Bueno, yo solito estoy navegando, estoy en el Facebook, estoy hablando con ustedes, puedo estar haciendo miles de cosas en mi computador, estoy descargando una película por mega, estoy haciendo lo que quiera. Entonces, si no hubiera multiplexación, solo uno de los servicios se apoderaría de toda la red, lo cual no es conveniente. Pero dice, permite muchas comunicaciones desde diferentes usuarios para ser intercalada en la misma red al mismo tiempo. Provee los medios para enviar y recibir datos cuando están corriendo múltiples aplicaciones. Encabezado agregado a cada segmento para identificarlo. Bueno, esto lo vamos a ver despacio. La capa de transporte asigna un identificador a cada aplicación. Este identificador se denomina número de puerto. Supremamente importante, muchachos. ¿Listo? Entonces, a nivel de capa 2, habíamos dicho que se necesitaba una dirección física, una MAC, que tenía 48 bits. A nivel de capa 3, habíamos dicho que se necesitaba una dirección IP. Brian, ¿cuántos bits? Había un Brian, ¿cierto? Bueno, digamos que no haya Brian. Entonces, Julián. Josué. Sebastián. Snaidy sí está porque me saludaste. Snaidy. ¿Qué es lo que utilizamos a nivel de capa 3? Paquetes. Snaidy. A nivel de capa 2 utilizamos una dirección física llamada MAC. A nivel de Ah, capa... le entendí como la unidad de datos, profe, qué pena. Ajá, entonces, ¿qué es lo que utilizamos? La unidad de datos, No te estoy preguntando de la unidad de datos. ¿Qué utilizamos para identificar esos paquetes que lleguen de un sitio a otro? las direcciones IP. Las No. direcciones IP, sí, las direcciones IP Ah, listo. 4 o versión 6, ¿cierto? Entonces, Ujú. les hago el recuento. A nivel de capa 2 utilizamos MAC. Las MAC tienen sentido a nivel LAN. A nivel de capa 3 utilizamos unas direcciones lógicas, que son las direcciones IP, protocolo de Internet que es 32 bits o 128 bits. Y a nivel de capa 4 utilizamos puertos. Bueno, eso puede salir en el segundo parcial. Bueno, ¿cuál es el identificador? ¿Cuál es el identificador a nivel de capa 2, capa 3 y capa 4? A nivel de capa 4 utilizamos puertos. Muy bien. Antes de que se me olvide, Juan Pablo, ¿cómo es que se llama la unión entre un puerto y una dirección IP? Un socket. Un socket, muchachos. Un socket es la unión entre un puerto y una dirección IP. A todos los procesos de software que requieren acceder a la red se le asigna un número de puerto exclusivo en ese host. La capa de transporte utiliza puertos para identificar la aplicación o servicio. ¿Vale? Yo, Wilmar Campo, desde mi computador me voy a conectar a un servidor, el cual me ofrece
una página web. Yo, Wilmar Campo, desde el mismo computador me voy a conectar al mismo servidor, el cual me ofrece acceso a una base de datos. Yo, Wilmar Campo, desde el mismo PC me voy a conectar al mismo servidor, el cual me ofrece un servicio de correo electrónico. Yo soy el cliente. Ese dispositivo al que accedo es el servidor. Yo como cliente tengo una única dirección IP y ese servidor tiene una única dirección IP. Bueno, yo tengo una MAC exclusiva y ese señor tiene una MAC exclusiva. Las MAC no nos interesan porque solo tienen validez a nivel LAN. Aquí ya estamos atravesando WAN. Entonces, ¿cómo hace para que cada aplicación, para que cada cosita, cada aplicación muestre lo que tiene que mostrar? El correo electrónico, el acceso a la base de datos o la página web. La magia está en los puertos, porque si no, no podría distinguir una cosa de la otra de la otra. Conclusión, muchachos, los puertos, como su nombre lo dice, es la puerta que me permite visualizar, acceder a ese servicio. Bueno, los puertos, muchachos, no se les olvide. Sin los puertos no podríamos trabajar. El envío de algunos tipos de datos, por ejemplo, streaming de video a través de una red, como un streaming completo de comunicación, podría utilizar todo el ancho de banda. Es decir, lo que les dije hace un momento. Yo con esta transmisión que estoy haciendo en línea me podría apoderar de todo el ancho de banda de mi casa, ¿cierto? Un momento, muchachos. 21 personas, ¿vale? Aquí dice, miren, utilizar todo el ancho de banda disponible e impedir que se produzcan otras comunicaciones al mismo tiempo. También dificulta la recuperación de errores y la transmisión de datos. Bueno. Qué chévere, ¿no? Se puede hacer verificación de errores. Perdón. Aquí tenemos TCP y UDP y encima tenemos la capa de aplicación que ya sabemos. FTP, HTTP, SMTP, DNS y TFTP. FTP es un protocolo para la transferencia de archivos y TFTP también lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que el uno utiliza TCP y el otro utiliza UDP. Esa T significa trivial. Hay alguien en el chat que ha escrito algo y no había visto. Profe, ¿podría hablar un poco más duro? Me dijiste eso a las 3:21. Contame, Yesenia, ¿ya me escuchas? Estoy atento, Yesenia. Yesenia dice que pues, si puedo hablar un poco más duro. Un poco, vale. Bueno, perdón, alguien escribió otra vez y no alcancé a leer. A ratos no, ok. Vale, trataré de tenerlo en cuenta. Listo, entonces tenemos aquí el TCP, UDP, HTTP, SMTP. SMTP, recuerden, lo vimos por allá en la primera clase, es un protocolo para la transferencia simple de correo, pero este protocolo es el que permite enviar el correo hasta o hacia los servidores, porque acuérdense que habían otros dos protocolos, POP e IMAP. Esos protocolos lo que servían era ya para descargar la información. Bueno, SMTP es el protocolo de correo electrónico para enviar la información hacia los servidores. Bueno, TCP, UDP, IP, ya lo estudiamos fuertemente, la capa 2 no la hemos estudiado. IP se ocupa solo de la estructura y el direccionamiento y el enrutamiento de paquetes. Bueno, el enrutamiento de paquetes en realidad se hace a través de un protocolo de enrutamiento, ¿no? Que puede ser RIP, RIP-NG, o RIP versión 2, o SPF, o EIGRP, o BGP. Esos los hemos nombrado. Sobre RIP estudiamos un poco. Yesenia, ¿cuál era la distancia administrativa de RIP? Yesenia, te escuchamos.
Bueno, Yesenia nos contesta 120. Vale, Yesenia, ¿y qué era la distancia administrativa? Démosle 20 segundos. ¿Qué era la distancia administrativa, Yesenia? Dice que la distancia administrativa es no tengo micrófono, micro. No mentiras. Dale, Yesenia, escribinos. Bueno, la distancia administrativa es un parámetro que nos permite escoger entre uno u otro protocolo, ¿cierto? Bueno, sigamos, entremos más en detalle. Los protocolos de transporte especifican la manera en que se transfieren los mensajes entre los hosts. Proporciona dos protocolos, TCP, UDP. ¿Sería que me devolví? Bueno, empecemos con TCP. TCP se considera un protocolo de transporte confiable, lo que significa que incluye procesos para garantizar la entrega confiable entre aplicaciones mediante el uso de entrega con acuse de recibo, la función del protocolo de transporte. Bueno, muchachos, tenemos dos protocolos, TCP y UDP. De acuerdo a la literatura, sobre TCP se mueve el 80% del tráfico de Internet. Eso es muchísimo. Eso es extremadamente alto ese porcentaje. ¿Por qué? Porque HTTP va sobre TCP. HTTP, le estoy diciendo, va, mírenlo aquí, creo que sí lo ven, ¿cierto? HTTP va sobre TCP. Ah, profe, ¿y qué pasa? Pues muchísimas páginas de HTTP. Sí, profe, pero lo que pasa es que lo que mayor tráfico consume es el video. Ah, ¿verdad? Lo que mayor tráfico consume es el video. Entonces, muchachos, saltándome un poco, explicándoles, mostrándoles el contexto de esto, los protocolos de video son de los protocolos más estudiados, donde hay más innovación, donde hay más desarrollo. Existen protocolos de video estándar, es decir, aprobados por la IETF, pero existen protocolos de video propietarios. Existen protocolos de video propietarios y existen cada vez nuevos protocolos. Uno de los protocolos propietarios de video es el protocolo RTMP. A ver si se los puedo escribir aquí. RTMP. ¿Y qué pasa? Este protocolo resultó ser muy bueno. Es un protocolo de Adobe Flash. Es tan bueno que los servidores de YouTube usaban este protocolo. Y este protocolo va sobre TCP. Es decir, los servidores de video de Adobe Flash van sobre RTMP. Los servidores de video de YouTube iban sobre RTMP. ¿Y qué? Pues esos protocolos corren sobre TCP. Entonces, una gran cantidad, un gran porcentaje del orden del 80% del tráfico de Internet se mueve sobre TCP. Pero yo también les dije que esto ha cambiado, que esto hay mucho cambio y evolución. Lo último, el último grito sobre el video es un protocolo maravilloso que se llama Dash. Este protocolo maravilloso llamado Dash también corre sobre TCP. RTMP es un protocolo propietario. Dash es un protocolo estándar. Entonces, ya hace algunos años, no muchos, por darles un número, 4 años, YouTube y otros servidores de video están evolucionando hacia Dash. Bueno, voy a colocar algo en silencio, muchachos, porque si no, perdón, un momento.
Bueno, sobre Dash. Y les voy a contar otra maravilla. Otra maravilla que la deberían tener presente todos. En el 2012, la red de cuarta generación LTE, Long Term Evolution, o sea, cuarta generación en redes celulares, adoptó como el protocolo estándar para el envío de tráfico de video a Dash. ¿Esto? En el 2012, LTE adoptó a Dash como su protocolo propietario, es decir que todo el video que va por LTE en teoría debería ir sobre Dash. Esto se conoce como, no recuerdo, pero es que hay una sigla que describe esto. Bueno, listo muchachos. Entonces, bueno, dice que en 10 minutos acabamos, apenas acabemos, entro de nuevo y les mando el enlace. Perdón. Perdón porque no me está rindiendo nada. Listo, ¿no? Pero bueno, vamos ahí, listo. ¿Cuál es la magia de TCP y por qué se usa tanto TCP? TCP se usa mucho por esto, porque hace un seguimiento de segmento de datos transmitidos, hace acuse de recibo de datos y hace retransmisión de cualquier dato sin acuse de recibo. El acuse de recibo es el ACK, es el acknowledge, es la forma de decir sí, sí me llegó, sí, sí me llegó, ¿no? Hay algunos que se asustan cuando no les llega. Estos procesos de confiabilidad generan una sobrecarga. Claro, el hecho de estarle diciendo sí, sí me llegó, sí, sí me llegó, eso genera tráfico. UDP. UDP proporciona solo las funciones básicas para entrega de datagramas de datos. Miren, no son segmentos, son datagramas. Entre las aplicaciones adecuadas, con muy poca sobrecarga y revisión de datos. Es decir, UDP no le confirma, envía la información, si le llegó bien, si no le llegó, también. Se conoce como protocolo de entrega de máximo esfuerzo, best effort. En el contexto de redes, la entrega máxima de esfuerzo se denomina poco confiable porque no hay acuse de recibo, que indique que los datos se recibieron en el destino. Bueno, aquí tenemos el protocolo TCP, el protocolo UDP. Ya sabemos que TCP provee una entrega confiable. ¿Cómo? Con acuses de recibo. Hay una gran demanda en la red, ya lo sabemos. Entonces ustedes podrán decir, bueno, ¿y entonces UDP dónde se utiliza? UDP se utiliza mucho en servicios de tiempo real. Bueno, ¿cuál es mejor? No, no hay mejor, no se trata de mejor o peor. Se trata de que yo debo escoger el protocolo de acuerdo a la necesidad. Bueno, entonces aquí hay un pequeño resumen. UDP y TCP. ¿Cuándo escoger UDP? Cuando lo que necesito es que, bueno, las propiedades necesarias del protocolo, rápido, baja sobrecarga. ¿Por qué? Porque no hay un acuse de recibos. No requiere acuse de recibos, no reenvía datos perdidos, entrega los datos a medida que llegan. Llegaron en desorden. Ah, qué lástima. Así los entrego. TCP es confiable, envía acuses de recibo, reenvía datos perdidos. Sí, se perdió un dato. ¿Por qué? Porque había congestión. Tranquilos, que él se los reenvía. Entrega los datos en el orden en que se envía. No es que se los entrega a la aplicación, no quiere decir que los obligue a llegar en el orden, ¿no? Pueden llegar en desorden, pero TCP antes de pasarlo a la aplicación los ordena y se los entrega de manera correcta, ¿no? Ordenados. Listo, muchachos. ¿Cuántos minutos nos quedan? 6. Juguemos. Juguemos. Bueno. Entonces, pero participen, pues, por favor. Santiago, González Arias Santiago, Telnet. ¿Qué utiliza? ¿TCP o UDP?
Santiago. Santiago, ¿cómo hacemos con Santiago? Seguimos. Jenny Alejandra. ¿Qué utiliza Telnet? Creo que es TCP. Excelente, Jenny, esa es la actitud. Carlos Arturo, ¿qué utiliza de HCP? Carlos Arturo, sin miedo. No, pues nos dejamos ganar de las mujeres, mira. Steven Alejandro, Yanten, ¿qué utiliza de HCP? Bueno, como se me están haciendo los que no escuchan, entonces yo lo hago, pues. Miren, HTTP, pues es el protocolo que utilizamos para las páginas web. Telnet es un protocolo que se utiliza para hacer control remoto, o sea, para controlar dispositivos de manera remota. FTP es un protocolo para la transferencia de archivos. DHCP es un protocolo que sirve para asignar direcciones de manera automática a dispositivos. SMTP es un protocolo para correo electrónico que ya hablamos un poquito. DNS, Diego ya nos dijo que era un servidor de nombres de dominio, traducía entre direcciones IP y nombres. TFTP es lo mismo que FTP, pero va sobre UDP, es trivial. Listo, estos que son más difíciles. SNMP, muchachos, eso se los voy a preguntar tarde que temprano. SNMP es un protocolo simple de gestión de red. Es una maravilla. Otra vez, es un protocolo simple de gestión de red. Tradúzcanlo así, no como se los traducen en otro lado. Protocolo simple de gestión de red. Tenemos la versión 1, la versión 2 y la versión 3. ¿Cuál es la desventaja de la versión 3? Que ya no es simple. ¿Cuál es la desventaja de la versión 2? Que es inseguro. SNMP es un protocolo que traen todos los dispositivos de red, es decir, mi computador trae ese protocolo y el computador de ustedes también, los routers también. ¿Para qué sirve? Para gestionar, ¿qué? Pues las redes, los dispositivos. Muy bien, seguimos. Voz sobre IP e IPTV. Voz sobre el protocolo IP y televisión sobre el protocolo IP. Entonces, ahí lo tienen, muchachos. Conclusión, no sé qué le pregunté a Jenny, pero Jenny me la contestó bien. ¿Listo? La de Telnet. La de Telnet. Muy bien, Jenny. Miren esto. Voz sobre IP. Existen empresas que tienen sus propios, o sea, empresas privadas que tienen sus propios protocolos para soportar IP. Es decir, a nivel de capa de aplicación y a nivel de capa 3 a nivel de capa 4 pueden utilizar TCP o UDP, ¿vale? Voz sobre IP va sobre UDP de acuerdo al estándar, pero si una empresa quiere por voluntad que vaya sobre TCP, puede hacerlo, ¿vale? Muy bien, muchachos. Este es el RFC que define a TCP. ¿Qué nos está diciendo? Que es orientado a la conexión, ¿vale? Supremamente importante. Que hemos dicho hasta el cansancio, que genera una entrega confiable, que ordena los datos, hace un control de flujo y es un protocolo con estado. Eso lo vamos a entender. Esta es la cabecera. Este es el tamaño mínimo de la cabecera TCP. ¿Cuál es el tamaño mínimo de la cabecera IP versión 4? El tamaño de la cabecera IP versión 4 es 20 bytes y de TCP es 20 bytes, pero estos son los valores mínimos, mientras que la cabecera del protocolo IP versión 6 no existe ni mínima ni máxima, es 40 bytes. Bueno, muchachos, aquí más de lo mismo. Es orientado a la conexión. Yo no me quiero detener en esto. En el mismo orden. Aquí. Vamos a estudiar esto, pero ya se nos va a acabar la sesión. Entonces, aquí voy a hacer una introducción y volvemos. Miren que la cabecera tiene un puerto origen y un puerto destino. O sea que, ¿cuántos puertos tienen? Pues el número más grande que yo puedo escribir aquí son 16 unos. O sea que el número más grande es 65.535 puertos de origen y 65.535 puertos de
destino, ¿cierto? La cabecera TCP tiene 2 bytes para el puerto de origen y 2 bytes para el puerto de destino. Tiene un número de secuencia de 32 bits, un número de acuse de recibo de 32 bits. Tiene un campo que me da la longitud del encabezado. Entonces, se va a acabar la sesión. Ahora que entre les pregunto, ¿cuál puede ser la longitud máxima del encabezado? Teniendo en cuenta que la longitud del encabezado son 4 bits. ¿Cuál es el tamaño máximo de la cabecera? Pregunta. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos este campo supremamente importante, no se traduce, aquí está traducido, se llama window. El window, tenemos un checksum y tenemos un campo urgente